¿Qué tal, amigos de YouTube? Nuevamente con ustedes para compartir un video más. Bueno, en este caso vamos a hablar del tabaco, pero como planta y cultivo en sí. Y luego un poquito de lo que es el proceso industrial de secado, fermentado, etcétera. Digamos que la idea de compartir este video con ustedes es tratar de hacerlo con un objetivo de tipo informativo, cultural. Hablar acerca de un tema que, si bien muchos de ustedes habrán visto en algún momento una planta de tabaco, un cultivo, saben de lo que le estoy hablando, por supuesto. Es interesante, ¿no?, poder profundizar un poquito más. No los voy a aburrir, no se preocupen. Bueno, comenzaremos hablando un poco del origen de la planta. Bueno, es una planta de origen americano. Aparentemente es originario de la región andina de Sudamérica, tanto lo que es Perú como Bolivia, y el norte de nuestro país, Argentina, lo que es la zona de las provincias de Salta y Jujuy. Luego se fue extendiendo. Por ejemplo, los tabacos Virginia, Barley que conocemos de Norteamérica, de las regiones de Norteamérica, aparentemente la raíz genética o el origen lo tienen en los materiales de Sudamérica. Bueno, se trata de un cultivo de carácter anual, o sea que el ciclo del cultivo desde que se siembra hasta que se cosecha la hoja para industrializar ocurre en un año. No es un año exactamente, sino que es menos, pero bueno, se dice anual. Es una planta de carácter también, o de características herbáceas, o sea, como de estructura en cuanto a los tejidos se refiere, herbácea, acuosa, blanda. Tiene unas hojas ovales, elípticas, grandes, un poco ásperas, y las flores de color rosado y tonos de violáceo, etcétera. Entra dentro de lo que son los cultivos llamados industriales, al igual que la yerba mate, que la caña de azúcar, que el té, etcétera. Y digamos que las poblaciones de aborígenes locales de acá, de esa zona, lo vienen utilizando con fines ceremoniales fundamentalmente hace muchísimos años. Cuando llegaron los colonizadores de Europa a América, una de las cosas que les llamó la atención, así cuenta la historia, es que observaron que los pobladores de aquí, la población local, los aborígenes, en reuniones de carácter festivo, espiritual, ceremonial, tenían la costumbre de beber humo, como le llamaban ellos, o sea, fumar tabaco. Y después, bueno, fue como lo llevaron al viejo continente y etcétera, lo comenzaron a utilizar y a cultivar. Hay tabacos que son originarios también de la zona de los Balcanes. Tal vez hayan oído hablar en algún momento de las mezclas inglesas tipo Balkan, que en algún momento vamos a hacer un video respecto a eso. Ese tipo de tabacos son los que se llaman orientales, justamente, ya que son originarios de países como Grecia, Turquía, Macedonia, Bulgaria, etcétera. Y son componentes típicos, como le digo, de mezclas de tipo inglés. De la zona balcánica. Después está la latakia, que es originaria de Siria, o de Chipre, que bueno, no es tal vez para algunos exactamente un tabaco oriental, pero entraría dentro del grupo, por la ubicación geográfica.
Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de la clasificación comercial, o sea, cómo se los agrupa. Bueno, ustedes conocen que hay dos grandes grupos, los tabacos oscuros por un lado y los tabacos claros. Los tabacos oscuros son negros y los tabacos claros son rubios. ¿Mm? Esto, para que tengan en cuenta, no es una clasificación estrictamente ni botánica ni comercial. ¿Mm? Puede ser que tengan algún punto compartido ambas agrupaciones. ¿Mm? Y ahora les voy a contar por qué. Bueno, dentro de los tabacos oscuros tenemos los oscuros suaves como los tipo habanos, ¿m? ¿m? Bahía, los criollos correntinos, ¿m? El criollo colorado, los Maryland. Y luego tenemos los oscuros fuertes como los tipos Kentucky, que seguramente han oído hablar, típicos de mezclas. Por ejemplo, hay una mezcla muy conocida en España que es el San Bruno, que tiene Kentucky, que son tabacos más fuertes. ¿M? Dentro de esos oscuros fuertes está el Kentucky, como les digo, y los criollos misioneros y el cuerda, que es un típico tabaco de América Central, de Cuba y de la República Dominicana. Y luego tenemos dentro de los tabacos claros o rubios los típicos Virginia, los legendarios Virginia, los Barley, los orientales, como les digo, y los criollos o el criollo salteño. En nuestro país, en Argentina, se cultivan en varias provincias: Corrientes, Misiones, Chaco, algo en Tucumán, Salta y Jujuy fundamentalmente. Lo que más se produce es Virginia y Barley en nuestro territorio nacional. Las principales provincias productoras son Salta y Jujuy. Salta en la zona del Rosario de Lerma, por ejemplo, que es una zona de Virginias. Después tenemos, por ejemplo, en Jujuy, en la zona de Perico, en donde hay excelentes Virginias de exportación. Luego tenemos los criollos salteños. Después tenemos en Corrientes el criollo correntino, que son tabacos oscuros, como les decía. Después tenemos el criollo misionero. ¿A qué le llamábamos criollos? Bueno, nosotros tenemos, por ejemplo, el Virginia, el Barley y los criollos, acá por ejemplo en Argentina, para que no haya confusiones. Los criollos son, digamos, variedades o razas de tabaco que surgieron directamente de las originarias de acá. Por eso se lo denomina criollos. Están muy adaptadas a esta zona. Generalmente suelen ser más fuertes que los Virginias o que los Barley, tienen mayor contenido nicotínico y generalmente no se los usa para elaborar tabaco de pipa. Es muy raro que se los utilice, porque generalmente no tienen mucha aceptación por parte del pipa fumador, no les gusta en general. Acá por lo menos en nuestro país a nivel internacional siempre las mezclas son de Virginia, Barley y los demás tabacos, Oriental, Latakia, etcétera. Sus variantes, Cavendish, después procesados, etcétera. Digamos que no tiene aceptación. Después, bueno, una vez que la hoja es cosechada, comienza el proceso de secado y luego comienza el proceso de curado. ¿Qué es el curado? El curado es someter a la hoja del tabaco en una suerte, por así decirlo, de una atmósfera artificial controlada en donde se le da temperatura, calor. Por supuesto que está controlada la misma, junto con la humedad y el tiempo. Por ejemplo, el Virginia suele estar de 4 a 6 días dentro de lo que se llaman las estufas, o sea, el tabaco para lograr el curado y el fermentado se lo estufa. Esa suerte de atmósfera artificial se le da dentro de esas instalaciones llamadas estufas, que son como galpones, por ejemplo, o al aire libre. Y ahí vamos al tema. ¿Por qué se lo estufa? Como les decía, porque ahí comienza el fermentado y el curado. ¿Para qué sirve el curado y el fermentado? Bueno, sencillamente porque se tiene que conservar y porque se le va a dar al tabaco las características organolépticas deseadas en cuanto a sabor, aroma, textura, consistencia,
O sea, son procesos de tipo, como le decía, fermentativos, en donde experimentan cambios químicos en la hoja. Se modifica. Todo ese tipo de cosas. El tabaco contiene aceites esenciales, eso le da el aroma también. O sea, se ve modificado esa serie de cosas. Y uno obtiene luego de ese proceso la hoja lista para industrializar, para cortar, para picar, para hacer hebras, etcétera, y envasarlo en los pouch y en las latas. O hacer las mezclas previamente, los blend, por supuesto. Bueno, ¿qué tipo de curados existen? Como les nombré recién. Bueno, el curado al aire, o el air cured, en término en inglés, que es el típico curado que se le da al barley, por ejemplo. El curado al sol, o el sun cured, que es el típico curado que se le da a los tabacos orientales, o sea, curado al sol. Luego viene el Virginia, que es el curado en la atmósfera artificial en galpones o estufado, que es el flue cured. O sea, no todos son estufados, los que son al aire y los que es al sol no. Y luego viene el curado al fuego, o el fire cured, que suelen ser tabacos fuertes, típico el Kentucky, que es un barley, curado al fuego, o ahumado, la latakia, también, por ejemplo, curado al fuego o ahumada. Argentina produce, por ejemplo, excelentes tabacos Virginia, flue cured, curado con aire caliente, en estufas, en definitiva. Bueno, después podemos hablar un poquito de cómo influyen, por ejemplo, las condiciones del suelo, de fertilidad en la calidad, para darles una noción. Por ejemplo, el cultivo fertilizado, con nutrientes. Por ejemplo, nitrógeno. ¿El nitrógeno qué afecta? El nitrógeno afecta la relación, o una cosa que se llama relación azúcares-proteínas. En definitiva, nosotros ¿qué buscamos de un tabaco claro? Que sea lo más dulce posible, entonces que tenga la mayor cantidad de azúcar posible. El nitrógeno afecta eso. Nosotros queremos que nuestro tabaco Virginia, por ejemplo, tenga un sabor dulce el humo. En cambio, nosotros, por ejemplo, un tabaco, por ejemplo, como sería un criollo, o por ejemplo sería un barley muy curado y fermentado, queremos que sería un tabaco negro en ese caso, queremos que el sabor sea en realidad más amargo, de hecho es más fuerte y tiene más contenido nicotínico, por supuesto. Y ahora le voy a comentar esto que le decía en un principio del video acerca de por qué la clasificación entre oscuros y claros, o negros y rubios, no es ni tan comercial ni tan botánica, a veces es un término medio. ¿Por qué? Porque el barley es un típico ejemplo de eso. El barley es un tabaco que entra dentro del grupo de los tabacos rubios, en definitiva. Pero ¿qué pasa? Hay ciertos barley, como por ejemplo acá en Argentina, hay ciertos barley que son muy fermentados, o sea, tienen un doble proceso de fermentado y de curado. Entonces se logra un tabaco que es realmente muy oscuro y fuerte en relación con otros, en definitiva. Entonces ya deja de ser un tabaco claro y pasa a ser un tabaco oscuro o negro, por ejemplo. Por eso digo. Después, por ejemplo, dentro de los Virginia tenemos diferentes grados de calidad. Acá en Argentina, por ejemplo, tanto el SENASA como el Ministerio de Agricultura establece lo que se llama el patrón tipo oficial, que es una clasificación en cuanto a los tipos de calidad. ¿Y eso en qué se hace? En función de el color de la hoja, si es más naranja, si es más amarillo, en cuanto al porcentaje de aceites esenciales del aroma, en cuanto a la textura, toda esa serie de cosas. Cada fábrica o cada tabacalera, tanto a nivel nacional, a nivel internacional, tiene su propio grado de calidad, o exigencia de calidad.
Acá se basan según el patrón tipo oficial que corresponde a cada tipo de tabaco, ya sea el criollo, el barley, el Virginia, etcétera. En definitiva, eso es lo que tienen que tener en cuenta cuando uno habla de calidad. Por otro lado, cuando uno está en condiciones de cultivo, que entra al secadero con un 80% de humedad, un 85% de humedad, por ejemplo, luego del proceso de fermentado, por ejemplo, acá no se puede comercializar una partida de tabaco Virginia que tenga más de un 16% de humedad, o sea, el límite máximo es 16% de humedad. Por supuesto que puede, en realidad varía, en definitiva, puede ser un 15 o un 25% de humedad, lo que pasa es que con más del 16% no se acepta, no debería. Y bueno, en definitiva toda esta serie de procesos, como les contaba, de curado y fermentado influyen en la calidad final, en el aroma, en el gusto, etcétera. Después, por ejemplo, el calcio y magnesio como nutriente también del suelo, la relación calcio y magnesio influye, por ejemplo, en la calidad y en la consistencia y en el color de la ceniza. Vieron que no todos los tabacos tienen la misma ceniza, el mismo color, más allá obviamente de la variación de tipo por el tipo de tabaco. O sea, hay toda una serie de cosas, en definitiva, ¿no? Toda una serie de parámetros para, para tener en cuenta. Pero bueno, esto es lo que quería compartir con ustedes. Espero que les guste, que les sirva, y les mando un gran abrazo a todos. Hasta el próximo video.